Bueno, vamos a leer desde el 1 hasta el 28. Voy a leer uno yo y ustedes leen el segundo, ¿listos? Para hacerlo un poquito dinámico debido a la extensión del capítulo. Comencemos. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes se marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esta familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Y tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. No dejarán nada de cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Y lo comerán así: ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Esta noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día deberán recordarlo y celebrarlo de generación en generación, como fiesta solemne del Señor. Es un estatuto perfecto que debe ser una declaración. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santificación, no se harán hechizos para trabajo, a no ser de los cuales deba preparar para la celebración. Éxodo 12:17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Desde el día 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde del mes primero comerán panes sin levadura hasta la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, que cualquiera que coma leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. No deben comer nada teniendo levadura, donde quiera que ustedes vivan deberán comer panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomen a ellos y
Porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahvé a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Ustedes serán un extraño sobre el pecho, ustedes despedimos Y cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como prometió, guardarán este rito. y cuando sus hijos les digan Y ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel, como el Dios de Israel, salvo el Señor, Amén. Bueno, se le bendiga. Estamos en Éxodo 12 y vamos a tratar de cubrir desde el 1 hasta el 28. La enseñanza se titula La institución de la Pascua, la primera fiesta congregacional. Bueno, hace 15 días vimos el capítulo 11 y nos dimos cuenta que Dios le había advertido al faraón sobre la última plaga que faltaba. Le había dicho al faraón que como se iba a negar a dejar salir a los israelitas otra vez, Dios iba a hacer algo que los iba a golpear personalmente a todos los egipcios, comenzando desde iban a morir los primogénitos. Cuando Moisés se va, ¿se acuerdan que se fue enojado contra el faraón? Dice la palabra que él pues sigue estando en Egipto porque amados de los israelitas, y estando en Egipto, el Señor le dirige su palabra, no solamente a Moisés, sino también a Aarón. Porque recordemos que 11:10 había dado una cierta honra tanto a Moisés como a Aarón. Bueno, entonces Dios les habla a los dos para darles las indicaciones pertinentes sobre una fiesta nueva. Era típico de los pueblos antiguos tener festividades anuales para conmemorar las hazañas de sus dioses. Por ejemplo, la primavera o el invierno eran conmemorados dependiendo de la deidad de la región. Dios no va a celebrar fiestas basadas solamente en hechos naturales, sino va a basar esa fiesta en un hecho sobrenatural, que es el Éxodo. ¿Bien? Aquí, en ese capítulo 12, en resumen, vamos a ver que Dios instaura dos fiestas que podemos unificarlas, casi que es una distribuida en dos. La fiesta de la Pascua, 7 días después pegaditos, sigue el día de los panes, o la fiesta de los panes sin levadura. Son dos fiestas en una. En esta enseñanza vamos a mirar a detalle los elementos de la Pascua y las formas como se celebró la primera Pascua. Vamos a mirar las instrucciones que se dejaron a futuras generaciones y finalmente vamos a aplicar a Cristo esos detalles. Bueno, como saben, voy a tratar de cubrir y comencemos entonces con la enseñanza. Versículo 2 dice: este mes le será principio de los meses. A manera de conmemoración, Dios les ordena a los israelitas que instauraran este mes como el primero de su calendario anual. Bueno, ¿cuál mes? Miremos 13:4. Dice: ustedes salen hoy en el mes de Abib. Así se llamaba. El calendario de los israelitas tiene nombres diferentes. Nosotros hoy día conocemos a enero, octubre. Los israelitas tienen un calendario distinto. El de nosotros es más bien solar.
pero el de los israelitas era lunar, más bien lunar. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche. Para ese calendario judío antiguo, el día terminaba el atardecer, lo que para nosotros sería 6 de la tarde. Es muy diferente. Abib se nos parece mucho a abril. Pues es solamente coincidencia, porque Abib es lo que para nosotros es mitad de marzo y mitad de abril. Esa parte del tiempo. Ese mes de abril, luego, usted lo va a encontrar en Nehemías y en Esther, llamado Nisan. Nisan, pero es el mismo mes. El caso es que cuando dice, este mes les será para ustedes el primero del año. Es el mes de Abib. Bueno, el mes de Abib. Versículo 3, volvamos al texto principal, no lo pierdan. 12:3 dice: hablen, porque le está hablando a Moisés y a Aarón. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, el 10º día de Abib, los padres de familia, y me parece muy impresionante eso que dice, hablen a toda la congregación de Israel. En la Biblia griega, la Septuaginta, la palabra congregación se traduce como iglesia. De tal forma que nosotros no creemos que la iglesia haya nacido en Pentecostés. Nosotros creemos que la iglesia es el pueblo de Dios comenzando desde Adán y Eva. La iglesia no es un pueblo nuevo. Y eso es una prueba de ello. Le dice Dios a Moisés y a Aarón: díganle a la iglesia esto y esto. Pues bueno, los padres de familia de la iglesia de Israel debían tomar un cordero por familia. Como vemos hasta ahora en Éxodo, las familias eran patriarcales, aunque ese término hoy les parezca odioso a algunas personas. Realmente, bíblicamente, las familias son patriarcales. Si la familia, versículo 4, dice: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomará cada uno. Bueno, aquí lo que nos dice es: si el cordero no alcanza o va a sobrar mucho porque la familia es pequeña, lo mejor es que vayan y coman la cena pascual con la casa del vecino, con la familia del vecino, el vecino más cercano. Si la familia tiene tan pocos miembros que no basta para comerse un cordero entero, entonces pueden celebrar, comer la cena con la familia más cercana, dice acá, de la casa inmediata. No se trataba de pronto de ir por allá, porque aquí vamos a darnos cuenta que la idea es salir corriendo. No iban a ir hasta la casa por allá 5 cuadras, no, porque toca salir corriendo. Eso nos enseña, hermanos, que la Pascua muestra la importancia de que las familias compartan a la mesa. Miren eso. Especialmente en ocasiones importantes. Más aún cuando se trata de celebrar la obra de redención. No podemos pensar como algunos evangélicos piensan: no, es que cuando mi hijo tenga la voluntad de ir, yo no voy a obligarlo, yo quiero que a él le nazca. No, porque si las familias son patriarcales, el padre de familia tiene la autoridad de Dios para guiar a sus hijos y llevar toda la familia a celebrar al Señor. La adoración de la iglesia de Dios comienza desde casa. Sigamos versículo 5. Nos vamos a Éxodo 12:5. Dice: el animal será sin defecto. Tenía que sacrificar un cabrito, un corderito, pero ese corderito tenía que estar en perfectas condiciones. Podría ser una ovejita, podría ser una cabrita, pero dense cuenta que son un tipo de animal doméstico, pastoril. Anote este texto, Levítico 1:10. En ese versículo se habla un poquito más acerca de las condiciones de ese animalito.
El animalito debía ser macho de 1 año y debía haber sido apartado con anterioridad para la fiesta. No es nada improvisado, planificado todo. Nuestra celebración del Día del Señor debe ser planificada. Por eso dice la palabra en el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se requiere planificación, porque humanamente tenemos un desorden para lo que Dios respecta. Debemos vivir nuestros días a la luz del domingo, de tal forma que ese día ya esté todo tan organizado en nuestras agendas que estemos tranquilos, en reposo y en adoración al Señor. Bueno, versículo 12. El versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Bueno, volvamos al 6. ¿Qué había que hacer con el corderito? Era que ser macho en perfectas condiciones, preparado de antemano, pero también en el versículo 6, pues bueno, confirma que debía ser guardado hasta el día 14 del mes y luego inmolado por toda la congregación, por toda la iglesia. O sea, el 10 comienza a contar la fiesta. Mínimo, desde el 10 ya tenía que estar apartado el corderito. Para el día 14 era el día de sacrificarlo. Y tenían que sacrificarlo todas las familias israelitas unánimes. Versículo 7. Esa misma noche, en el caso aquí de los israelitas, cada padre de familia tenía que tomar parte de la sangre del animal. O sea, este detalle no se iba a celebrar todas las Pascuas, solo era para esta Pascua. Porque cuando ya salieron de Egipto, ya no era necesario colocar la sangre en los postes, en los dinteles, ya habían sido liberados. Pero esta Pascua tenía esa particularidad. Los padres untaban los postes, ¿sí?, las columnas de la puerta y los dinteles de la casa, donde sería comida la Pascua. Versículo 8. Aquella noche debían comer la carne asada. Esa parte sí nos gusta, parte favorita de la Pascua, carne asada. Y la Pascua, Éxodo 12:8, era entonces un corderito o una cabrita que debía haber sido apartada como mínimo 4 o 5 días antes, ¿cierto? Lo que hemos visto hasta ahora. Debía ser un animalito en perfectas condiciones, machito y de 1 año. Bueno, las familias tenían que participar de ella juntos, y si la familia era muy pequeñita que no alcanzaban para comerse todo el corderito, pues comían con la familia de al lado. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿cómo se debía preparar el corderito? Se debía asar todo en fuego y se acompañaba con panes sin levadura y hierbas amargas. Esos detalles son muy interesantes. No se podía comer la carne cruda, no se podía comer hervida. Primero porque llevaba más tiempo, e insisto, la cuestión era de hacerlo todo rápido, por eso tocaba asarlo al fuego. Entonces el cordero debía asarse completamente, incluyendo cabeza, pies y entrañas del animalito. Y otro detalle muy interesante: no podía dejarse sobras para el otro día. No podían hacer nada para el desayuno, o lo de la Pascua, o para hacer recalentado el almuerzo del otro día. Todo lo que quedara tenía que quemarse. Versículo 10 dice: ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Bueno, esos detalles destacan la solemnidad de esta cena. No era una comida cualquiera, era una comida, una fiesta especial, solemne. Versículo 11. ¿Cómo debían comerlo?
diríamos hoy día, con la correa ya bien puesta, bien apretados los pantalones, ceñidos los lomos. Dice, calzados de las sandalias, o sea, con zapatos bien amarrados, con bordón en mano, porque los israelitas eran de cultura pastoril, ellos se dedicaban al pastoreo de ganado y de ovejas. Entonces, generalmente los varones siempre tenían el cayado en la mano. Entonces era pantalón bien puesto, bien apretados los zapatos, con el cayado a la mano. ¿Por qué? Dice, porque debía comerse apresuradamente. ¿Ven? Era una forma de mostrar que estaban a punto de salir y tocaba salir corriendo. Esa era la importancia de estas formas que ellos estaban participando en la cena. Comenta, bueno, eso también nos enseña que el pueblo de Dios debe ser peregrino, estar listos en cualquier momento. Nos enseña que el Señor puede ir por nosotros en cualquier momento y que debemos estar velando. Bueno, también apunta, versículo 12, ahora sí, a esto que dice el versículo 12. Dios iba a pasar en Egipto esa noche. Iba a herir de muerte a los primogénitos egipcios, tanto de animales como de humanos. Anote ese texto, 11, 4 al 5. Ese texto ya lo vimos la semana pasada, o sea, lo que está pasando acá, ya Dios lo había dicho antes. 11, 4 al 5. Otro detalle importante, esa muerte de esos muchachos, niños y animales de Egipto era la sentencia final contra las deidades paganas. El juicio de Dios, de Jehová, Yahvé, el juicio de Dios contra los falsos dioses egipcios. ¿Y saben qué es algo impresionante y triste? Anote esto, Ezequiel 20, del 7 al 9. Los versículos que no alcanzamos a leer acá, recuerden leerlos en casa, porque el día del Señor es para culto público y también para culto familiar. Los versículos que no alcanzamos a leer acá, leerlos en casa para repasar lo que vieron en la iglesia. En Ezequiel 20 se dice que los israelitas se habían desviado a adorar a los dioses egipcios. Muchos israelitas estaban adorando a los dioses egipcios. Entonces todas esas plagas era una manera de mostrarles que el Dios victorioso y verdadero es el Señor, Jehová Dios. No ese montón de muñecos, estatuas, mutantes, porque eran humanos con cabeza de perro. Bueno, no sé si ustedes han visto los jeroglíficos y todas esas cosas sobre los egipcios. Dioses inmundos. Dios dice, ejecuto sentencia contra todos esos falsos dioses. Versículo 13. La sangre que los papás habían untado en los postes de la casa y en el dintel de la puerta era una señal de distinción. Cuando Dios pasaba esa noche, Él vería esa señal. Ahí iba a pasar de largo con la plaga de muerte. La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar de largo. Etzimir. Como decimos acá, siguió derecho y ni miró. ¿Por qué? Por la sangre que los papás habían colocado en las puertas de las casas. Ahora recordemos dos cosas. Primero, ¿se acuerdan que no se podía dejar nada hasta el otro día? La palabra nos dice que el Señor Jesús, cuando intentaron romperle las piernas, dijeron, no, ya está muerto, mejor hay que traspasarlo. ¿Por qué hicieron eso? Para no dejarlo hasta el otro día. Ahí estaba nuestro Cordero Pascual. Segundo, hoy día Dios todavía sigue colocando una señal de distinción entre los que son su pueblo y los que no lo son. Es mentira
decir que todos son hijos de Dios. Siempre hay una señal de distinción, no colocada por nuestra propia voluntad o nuestras opiniones de quién es bueno y quién no. Él mismo pasa de largo con la sangre del Cordero Pascual. Porque la palabra dice que todo aquel que ha recibido a Jesús, Juan 1:12, ese es hijo de Dios. Hoy, cuando Dios derrama su juicio sobre la nación, así como pasó en Egipto, pasa de largo ese juicio divino de su iglesia santa. Los israelitas vivían ¿en dónde? En Egipto. ¿Dónde iba a ocurrir la plaga? En Egipto. Entonces, la sangre era un símbolo de separación entre ambas naciones, juntos pero no revueltos. Vivían todos en el mismo territorio, pero había un trato diferente. Dios con uno tuvo misericordia y Dios con los otros les hizo justicia. Decretó su juicio contra sus dioses, contra sus animales, contra sus hijos, y a los otros los guardó, los preservó, los cuidó. Distinción, soberanía de Dios, amor incondicional. Bueno, no alcanzamos a bajar hasta acá, entonces digo lo siguiente. Génesis 22:13. En Génesis 22:13, ¿se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Abraham iba a matar a su hijo y el Señor dijo: detente, Abraham, Abraham. Abraham se detiene. Y cuando Abraham voltea, ¿qué es lo que hay al lado? Hay un corderito enredado de sus cuernos con una maleza que había ahí. Apareció así de la nada, casual. Era el cordero que había provisto Dios. Los israelitas, así como Abraham, pudieron conservar a sus hijos, porque un corderito tomó el lugar de ellos. Abraham conservó a Isaac, porque hubo un corderito que tomó su lugar. Hoy nosotros, en Cristo, tenemos ese mismo don. Pues el lugar de morir era nuestro, pero alguien tomó ese lugar que era nuestro. Esa es la doctrina de la sustitución. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Amén. Bueno, a partir de ese momento, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Vamos a dedicar unos 15 minutitos para ello. ¿Listos? Comencemos. Hace tiempo no aceleramos las preguntas y después. Bueno, tengan en cuenta que llegamos hasta el versículo ¿cuál? Hasta el 13. No llegamos ni a la mitad. Pastor, ¿no hay como una evidencia de que alguno no cumplió con la orden completa? De pronto con el cordero no hacer la marcación con la sangre, o haberlo guardado, no haberlo quemado completo. Versículo 28. Algo que sí tenían los israelitas, nos vamos a dar cuenta en Éxodo, era la generosidad, pero también la obediencia. Cuando ellos se les daban instrucciones, ellos sí eran muy meticulosos, como decimos por acá, para cumplir todo. Dice el 28: los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, lo cual nos muestra que ninguno pasó por alto ni un detallito, sino que todos lo hicieron tal cual. Después de esa celebración particular, que fue hacerlo rápido por el contexto que había en el momento, los años después que siguieron practicando también lo hacen así, digamos como las carreras, el tema de comer y eso, digamos, se sigue practicando la Pascua. Bueno, buena pregunta. Bien, buena pregunta.
Bueno, el detalle del apresuramiento sí se destaca en Éxodo 12, pero por ejemplo, Deuteronomio 16, que es el texto posterior que trata esta fiesta, no vuelve a indicar ese apresuramiento. Revisamos el paralelo en Éxodo 34 también, y allá tampoco se nos dice del apresuramiento. Eso quiere decir que esos detalles, tanto el de la sangre como el de las vestiduras con el callado y eso, era propio de este día. Era la primera Pascua. De la primera Pascua, sí, señor. Era la primera Pascua. Y por eso es que tocó hacerlo todo rápido, porque Ajá. Estaban a punto de salir, para salir, ¿por qué? Porque ya venía el ángel porque después de medianoche, cuando el ángel matara a los primogénitos, los egipcios iban a decirle a los israelitas: por favor, váyanse de aquí, llévense todo lo que quieran. Iba a empezar el éxodo ese mismo, faltaban unas horitas para que comenzara el éxodo. Esa palabra éxodo es, ¿qué quiere decir? ¿Que revolución o...? La palabra éxodo significa salir, salir. Un éxodo de gente, de multitudes, pero se le dice éxodo porque era un montón de gente. Como dice, eso está en el versículo 17, dice: en este mismo día saqué sus huestes de la... significa multitudes, sus ejércitos, todos salieron ese mismo día de allá. Sobre el tema del apresuramiento, el único detalle que sí se conservó fue el uso de los panes. Las hierbas amargas, acompañaditas de esa carne asada, era un símbolo de toda la amargura, de toda la aflicción que habían vivido en Egipto por 4 generaciones. Iban a seguir corriendo, pero sin olvidar todo lo que habían sufrido. ¿Cuántos niños murieron, se acuerdan? Que los estaban ahogando. ¿Cuántas opresiones tuvieron bajo los capataces? ¿Cuántos años sin que les pagaran sus salarios?